¿Ya empezamos? No. Licenciado, ¿usted manda? Erwin, solo estamos esperando a algunos compañeros que se conecten, que todavía están luchando por ahí con su smartphone. Recuerden que es la primera vez, entonces a veces es un poquito complejo al principio. Demos unos minutitos, ¿verdad? Para poder iniciar. Unos 5 minutos tal vez. De acuerdo. Hola Isabel, ¿tú me escuchas? Se escucha el audio, creo que está hablando Julio, o vamos a ver si aparece el de varios acá activo. ¿Cómo? Yo sí escucho. Angie. Jenny. ¿Qué? Licenciado Axel, o sea, acá no nos aparece, o sea, no nos va a aparecer como que las fotos de todos. Ahorita me aparece solo de René. Sí, René Zamora. Les voy a contar, en la esquina superior derecha de donde está la cámara de video hay un botoncito que el primer botón que ustedes se colocan sobre la imagen del video, y hay un botoncito que tiene unas líneas. Entonces, a la par les aparece un botón que tiene unos cuadritos, ahí pueden ver las imágenes de todos. Ya vemos ahí a Aníbal. También se ve la imagen de René. Se ve la de Jamie, la de Jenny. ¿Me logran ver por ahí? Pues sí, oigo. Yo también. Perfecto, ya vamos a comenzar. Bien, como les decía, les ruego que desconecten un ratito su micro. El botoncito aparece justo a la par del botón de la cámara de video, a la par de donde está su nombre, porque se escucha, ¿verdad? Se escuchan los niños por allí, entonces eso a veces pues, es un poquito, o interrumpe un poquito, no al profesor, ¿verdad? Tampoco a mi persona, pero de pronto a los demás compañeros. Entonces, cerremos el micrófono cuando necesitemos platicar. De ahí se escucha un perrito, ¿verdad? Entonces,
Agarramos el micrófono y ya cuando usted necesite hablar, levanta la mano y puede activar su micrófono y pregunta, exactamente igual que como lo hacemos en el salón de clases presencial, ¿verdad? Qué bonito. Si conocen a alguien que esté tratando de conectarse, díganle que aquí estoy en el WhatsApp escribiéndole a todo el mundo, entonces solo tengan un poquito de paciencia porque son bastantes, ¿verdad? Entonces, ya gracias a Dios, ya hay varios que ya se pudieron conectar, pero todavía me hacen falta algunos, entonces pronto vamos a empezar, calculo que en un par de minutos, sí, en 2 minutos comenzamos. ¿Bien? Disculpen la demora, pero sí es porque es la primera vez, ya la siguiente semana va a ser sí, yo ya lo veo. La tecnología. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, adiós. Licenciado, tengo una pregunta antes de iniciar con respecto a la tarea número 1, que teníamos varias dudas y las expusimos en el WhatsApp. Es un ensayo de 8 hojas, 5 mínimo, 8 hojas, 5 mínimo. Licenciado Molina tiene una pregunta por aquí. Molina tiene una pregunta por aquí. Hola, Isa. Hola, Isa. Hola, Blancadina. Hola, Blancadina. Hola, Blanca. Hola, es un gusto saludarlos. Listo, empezamos ya. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, pero sí Hola. tiene el micrófono, o lo mejor Ya que lo vi. Ya lo vi. híjole, voy otra vez a inicio, desconecte el audio. Rápido. Ajá. Luego conectar el audio, llamar usando la computadora, desconecten, desconectar audio, le aparece la opción y después volverlo a conectar. Ya lo están esperando. Ahora conectar otra vez. Conectar, llamar usando la computadora. Ahí está. Dale más. Ahí. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Ya a todos los había escuchado, pero ustedes no me estaban escuchando a mí. Hola. Hola. No lo logro ver. A comenzar. No usa mucho internet. Vamos a comenzar tal vez con la primera duda. Alguien de ustedes me escribió sobre la cantidad de hojas para el ensayo de la tarea. Entonces yo les sugerí de unas 8 a 10 páginas, pero lo más importante es que ser bien conciso, directo y además se tiene tiempo de hacer en el foro para que todos los podamos comentar sobre lo que cada uno ha escrito. Vamos a comenzar indicando algo que está en el texto
sobre el Estado tiene una función mental y una función de cambio estructural, aun cuando dicho cambio se defina como un ajuste estructural. Y algo que hemos visto en la tarea, todo esto sobre la función del Estado tiene que ver mucho con la capacidad del Estado. En las tres tareas que yo lo veo desde mi perspectiva, el ángulo técnico, el ángulo político y el ángulo administrativo. Y así vamos a poder visualizar la importancia que tiene eso con el Estado de Gobierno y la administración pública. Y como en el curso de Estado, Gobierno y de Administración Pública, una de las tareas, una de mis funciones es no dar una historia sobre el Estado, sino que ya enfocarme cómo es que el Estado, Gobierno y Administración Pública, desde la perspectiva del Estado democrático, debería de ser. Es la posibilidad que tiene todo Estado para generar inclusión, para generar ventanas de desarrollo para todos los sectores y para todos los habitantes en general de un país. Y entonces se supone que el Estado democrático debiera de trabajar por generar cohesión social entre todos los habitantes para combinar los ámbitos del público con el ámbito privado, que esa es una de las tareas también importantes del Estado de Gobierno y de la administración pública. No solo es una visión cuál es la tarea que tiene que hacer el Estado para fortalecer el mercado, sino que también tiene que generar todas las formas como de solidaridad, como de los empalmes, de todo el engranaje para que una sociedad pueda marchar bien. Eso significa que una de las tareas aún pendientes para el caso de Guatemala es generar una visión de Estado para ver cuál es la orientación para el futuro. Si tienen alguna duda, ya les dijo a Axel que pueden levantar la mano apachando como que el botoncito de ella. Entonces yo les doy la palabra. Así que con toda confianza podemos ir generando. Como hoy es la primera sesión, es el primer video del aula virtual, con mucho gusto podemos oír las preguntas y saber cómo se han sentido en estos cuatro primeros días de la maestría virtual. Carlos quiere hablar. Sí, Carlos, muy buenas noches. ¿Lo oímos, Carlos? Julio, sí, ¿lo escuchamos? ¿Me escucha, licenciado? Sí, muy buenas noches. ¿Quién habla, Carlos? Sí, Carlos Campeón, le saluda. Sí, Carlos. Estuve leyendo, muy buenas noches. Estuve leyendo lo que es los puntos de vista y más que todo
importante iniciar con los procesos históricos, conociendo el pasado de nuestro país para conocer todas las tendencias y durante todo ese tiempo ver el contexto de por qué el estado que tenemos, ¿verdad? Y me llama la atención el tocar el punto de vista desde 1944, 1954 y compararlo después con estos años que estamos desde 1985 para la fecha. Pero es muy importante contemplar el proceso en cuanto de dónde o cómo fue que en nuestro estado como tal, como Guatemala, el proceso de cómo fue nuestra independencia, el proceso de cómo fue mantener una unión centroamericana, el proceso de por qué Guatemala queda tal como está ahora, los gobiernos militares, pero me llama mucho la atención que a pesar de eso no tenemos una identidad como tal. Siempre he visto que nuestro país es un país que no tiene una visión como tal, no hemos nosotros encontrado una visión estratégica para alcanzar lo que define la Constitución, que son los objetivos nacionales, ¿verdad? Yo creo que he estado analizando y viendo lo que son los objetivos nacionales de nuestro Estado, nuestro gobierno, ¿verdad? Y lamentablemente esos 4 años que tenemos nosotros para tener autoridades es lo que no nos ha permitido seguir los proyectos que hace mucho tiempo no se han logrado como nación. Un ejemplo claro, yo nací aquí en la ciudad capital y me cuenta como anécdota, ¿verdad?, que en el hospital San Juan de Dios pues me atendieron como sería el Herrera Gerardi, ¿verdad?, cuando yo nací. Pero estamos tan atrasados en toda esa visión de Estado, que es lo que nos permite a nosotros aprender el por qué, ¿verdad?, conocer nuestras propias debilidades e idiosincrasias. Entonces, para todo eso, mi pregunta es la siguiente. En cuanto a lo que usted me define como un punto democrático, estamos nosotros en una se podría decir, proyección hacia alcanzar nuestros objetivos nacionales, o aún no hemos sabido nosotros reconocer cuáles son los objetivos nacionales. Bueno, Carlos, yo creo que ese es un reto y ese es un desafío que el Estado de Guatemala tiene aún pendiente. En las lecturas, lo que, digamos, para la primera semana, lo que se quiere resaltar es, uno, que para la construcción de un Estado democrático, esa capacidad del Estado es vital y es estratégica. Si ya que estás abordando el tema sobre la historia política o la historia sociopolítica del Estado de Guatemala desde la independencia para la época actual, podríamos indicar que esa configuración de Estado siempre hasta 1985 siempre se generó un Estado excluyente, un Estado solo para beneficiar a un solo sector. Y entonces generó pobreza, generó exclusión, generó escasa la participación en el quehacer público. A partir de 1985 comenzamos, pero muy lentamente, a la construcción. Lo que yo he trabajado, lo que yo he escrito, lo que yo he investigado, es que todavía
hasta el día de hoy tenemos 30 años del paso de un Estado autoritario a un Estado democrático. Estamos en etapa todavía aún de transición a la democracia. Es obviamente que 30 años después de la instauración de la democracia en Guatemala, tenemos ya no tenemos como que tanta herencia autoritaria, pero hay elementos todavía que están involucrados, que están en los tres organismos del Estado, en toda la estructura del Estado, que limita la parte democrática. Y entonces esa es la parte democrática la que aún está pendiente como de instaurarse y de consolidarse para que la sociedad guatemalteca pueda emerger de una manera diferente a lo que está ahora. Por eso es muy importante algo que ustedes, yo les dejé sobre la tarea y algo que está para trabajar en el foro, el tema del Estado, Gobierno y la administración pública, esos elementos característicos, esa capacidad del Estado para poder identificar, porque como que la dinámica política y la dinámica social como que va por un lado, pero la coyuntura me está diciendo que se tiene que mover para un lado mucho más participativo, mucho más concurrente con una realidad que está exigiendo cambios en el sentido que tienen que ser vistos en el corto, mediano y largo plazo. Por eso es que si uno analiza el tema de la capacidad del Estado, es qué está haciendo el Estado el día de hoy, o bien qué ha hecho el Estado desde hace 30 años para acá, y que se refleja en que hay una ausencia de ventanas de desarrollo que el Estado ha dejado de generar, no ha generado, está aún pendiente de generar para lograr más inclusión y más identificación. Lo que tú dices que todavía estamos aún pendientes. Erwin, que tiene la palabra. Aníbal, ¿quiere hablar? ¿Me escuchan? Sí. ¿Escucho? Sí, perdón, habla Aníbal. ¿Perdón? Sí, Aníbal. Muy buenas noches. Bueno, voy a preguntar yo. Voy a aportar. Como parte de realizar esta tarea, ¿verdad? Y el devenir de la historia de Guatemala, pues realmente lo que nos deja la historia tan violenta, ¿verdad? Y no solo 30 años atrás con el inicio de la era democrática, sino vamos a 500 años atrás con la llegada de los españoles a nuestro continente. Digamos, ha sido una historia violenta. Y lo único que nuestra sociedad o las autoridades de momento, pues la administración del momento, en todo este devenir de la historia, ha erosionado la confianza de la población en las instituciones públicas. Y esto, quiera que no, conlleva que sea más difícil alcanzar los objetivos independientemente de cuál sea, dentro de una sociedad, dentro de un Estado democrático. Y la otra cuestión que yo quería arribar es el hecho de que las instituciones públicas no son coherentes entre ellas mismas. No tienen una finalidad de Estado, digamos, no buscan el bien común, sino que cada una pues camina de acuerdo a sus intereses. Y independientemente de eso, en muchos casos hemos visto de acuerdo con los intereses particulares y de grupos, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿de qué sirve, por ejemplo, de que la Superintendencia de Administración Tributaria
recaude impuestos de forma eficaz y eficiente si esos impuestos no son invertidos de una manera correcta. A eso vamos con que el Congreso de la República, cuando realiza el presupuesto de la Nación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, cuando ejecutan estos presupuestos, digamos, si el dinero se recaudó efectivamente, pero este dinero no se invirtió de la manera adecuada, entonces ¿de qué sirve que una institución funcione si no funcionamos como una integralidad de instituciones públicas? Eso es básicamente. Ajá. Le voy a dar la palabra a Erwin, que ya la había solicitado. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. No sé cómo están. Sí, lo escuchamos. Efectivamente, el Estado es un administrador. Todo lo que se recauda, pues, de todos los impuestos, ¿verdad? El problema que veo es existe o no existe actualmente una eficiencia para poder ejecutar. Personalmente yo trabajo en el Ministerio de Educación y nosotros estábamos revisando todo el proceso presupuestario y efectivamente en el Ministerio de Educación, según los procesos, se debería asignar una cierta cantidad del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, no es así. Entonces, si en algún caso se viera que se colocara ese presupuesto al Ministerio de Educación, el Ministerio no podría o no tendría la capacidad de ejecutar, porque estamos hablando de varios millones, ¿verdad? Entonces, realmente el Estado como tal no ha sido o no ha desarrollado, no se ha desarrollado, más bien dicho, porque no tenemos la capacidad y los políticos tampoco tienen la capacidad para ejercer, digamos, con modernismo el proceso. Hace falta mucho en cuanto a que se apliquen las leyes, hace falta mucho en cuanto se modernicen las leyes, y yo creo que es una buena herramienta lo que está conectada, pero no me parece así. Nosotros dejar y hacer en práctica lo que nosotros vamos a aprender. Es únicamente mi participación. Gracias. Gracias, Erwin. Si Angie quería tomar la palabra. Jenny, por favor. Sí, para ¿Cómo puedo oír? Sí, te escuchamos. Bueno, yo creo que debo argumentar a lo que dijo Aníbal y Erwin. Creo que la base de la administración pública debería ser basarse en los valores humanos, en los valores como personas, y para la buena distribución de los recursos públicos para dar una mejor calidad de vida a la población. Pero lamentablemente no tenemos participación ciudadana, no tenemos esa cultura todavía, y yo creo que no solo en Guatemala, sino que en América Latina tenemos ese problema. Entonces creo que la administración pública debería de basarse en ser un agente de cambio para la buena distribución y poder hacer el desarrollo del país. Esa es mi aporte. Muy bien, muchas gracias. De lo que nos han comentado, lo que falta, lo que está ausente es la construcción de un verdadero Estado democrático. ¿Cómo se inicia eso? Esa es la gran pregunta. Yo lo que digo, tanto en mi curso virtual como en mi curso presencial, es que tenemos una constitución política que tiene que eliminar todos los elementos autoritarios y la forma de cómo se eligen a nuestras autoridades
es un elemento muy importante. Y entonces caemos a un tema que no es para el curso de Estado, Gobierno y de Administración Pública, pero que nacionalmente lo ve, transversalmente lo ve también, es el tema de la construcción de un sistema de partidos políticos para que la representación política sea en los tres organismos del Estado y las corporaciones municipales lo podamos observar. En la medida que nosotros podamos fortalecer el Estado, entonces vamos a evitar todo el clientelismo político, y entonces la función del Estado, que es generar planes de desarrollo para mejorar las áreas de salud, educación, seguridad, infraestructura, telecomunicaciones, etcétera. Yo lo que digo es que el Estado de Guatemala camina muy lentamente hacia la construcción de un Estado democrático. Hay elementos autoritarios muy fuertes a nivel de estructura de país que nos impiden dar saltos como que cualitativos en ese sentido. Licenciado, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Le habla Axel. Tengo a Luis, que no tiene audio, pero Luis Fernando Quirón escribe lo siguiente. Dice, otro aspecto es que no existe una identidad de los partidos políticos, cambiando las ideologías políticas por intereses particulares. La planificación y la prevención es lo último que se piensa. Por ejemplo, en el área de salud sería mejor trabajar en la prevención de enfermedades para que no colapsen los hospitales. Luis Girón, sí le escucha, pero él no puede hablar. Bueno. Luis, yo sí creo que tú tienes mucha razón. Una de las características de la construcción del Estado democrático es la práctica diaria sobre la planificación en el Estado. Y entonces vemos que a veces como que la planificación solo se trabaja, solo está plasmado en el papel, en los documentos, pero en la práctica como que hay una ausencia. Ya uno de los compañeros señaló que trabajan en el Ministerio de Educación, que esa capacidad del Estado también está muy pendiente, porque en realidad se les diera educación, entonces tuviésemos como que la ausencia de la capacidad de ejecutar. Y entonces, ¿qué pasa? En el fondo es que la capacidad del Estado todavía es muy corta, no está capacitada para trabajar a largo plazo. O sea, una de las características del Estado de Guatemala, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es que el Estado de Guatemala es cortoplacista. O sea, no trabaja ni en el mediano, ni mucho menos en el largo plazo. Y entonces vemos que no tenemos todavía la posibilidad como que para planificar conscientemente para lo que va a pasar dentro de 5 años, de lo que el Estado debiera de afrontar para dentro de 5 años, porque el Estado de Guatemala desde 1985, como yo lo estoy enfocando desde la etapa de la transición a la democracia, todavía se observa que solo hay cuestiones de corto plazo y no está construyendo. ¿Por qué? Porque la base del Estado, de la administración pública, del gobierno, son frágiles, todavía no están consolidadas para fortalecer un verdadero Estado, y como yo lo repito siempre, no está capacitado todavía para generar ventanas de desarrollo de su población.
Buenas noches a todos. Sí. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Como una contribución, escuchando pues, básicamente todas las opiniones de los compañeros y principalmente de la suya. Creo que muchas de las funciones del Estado están minimizadas porque se desvanecen cuando surgen políticas que desaceleran completamente su desempeño. Cuando se crean políticas que lo único que hacen es contraer los procedimientos que ya están establecidos por muchas razones, dependiendo del área. Yo trabajo en un área netamente que mira finanzas, básicamente del Estado, que maneja muchos fondos para la atención de los mismos. Se puede uno dar cuenta de que sí hay una distribución, pero lamentablemente las políticas de las demás instituciones no son el de aprovecharlas a su totalidad, o no son el de saberlas distribuir. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Yo vi ahí mi manita, pero mejor platico porque creo que no han visto la manita. Pues yo también quiero hacer mi aporte, yo soy Isabel. Sí. Y he escuchado todos los comentarios de mis compañeros, creo que coincidimos en muchas cosas. Yo también trabajo en el Estado y pienso que lo que no tiene el Estado de Guatemala desde su historia es el enfoque social y el enfoque de inversión que debemos tener hacia toda la ciudadanía. Miramos nosotros en la actualidad que si bien cierto en la Revolución del 44 hubieron cambios importantes, pero eso fue como un pequeño despertar y luego volvimos a quedarnos retraídos en todo lo que les quería hacer para el pueblo de Guatemala y que no se hace. Una de las cosas importantes en el campo que yo trabajo es que puedo observar que nosotros en el Estado tenemos departamentos de planificación, departamentos de monitoreo, pero realmente no notamos el impacto que hacemos con lo que realizamos a diario. Y me parece que eso no tenemos una visión de organización, de decir hacia dónde vamos, con metas establecidas en cada ministerio que permita realmente orientar los recursos con los que contamos, pero que tengan un valor agregado en la acción que hacemos en salud, en educación, en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, como que hemos estado intentando hacer en diferentes áreas, pero ninguna de esas políticas ha tenido el suficiente desarrollo, el suficiente seguimiento para que realmente den resultados y que hemos ido como intentando haciendo cosas nuevas, pero sí nos falta bastante por hacer. Si nosotros principalmente reorientamos todo nuestro proceso fiscal a ser entes recaudadores, pero de forma ahí sí que precisa, que aporte quien tiene que aportar y que esos recursos, la población, mire que están siendo invertidos en educación y en todos los aspectos, pero realmente puntuales, yo creo que eso también va a dar una certeza de que todos colaboremos con agrado, ¿verdad? Porque vamos a ver resultados. Aporte en el mancho. Isabel, mucho. Yo creo que una de las tareas fundamentales que tiene que hacer el Estado de Guatemala en su capacidad del Estado es el tema sobre la administración de los recursos humanos, porque la administración de los recursos humanos es una cuestión estratégica para el Estado, visto desde el corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que la función del Estado como tal sea algo muy importante y que esté como que muy por encima de los gobernantes que llegan cada
determinado tiempo en el organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial y más en el poder municipal. Entonces, el tema fundamental es como que nuestras preguntas deberían de ser cómo está el Estado organizado en el tema de la administración de los recursos humanos, que es una parte muy importante, porque con eso uno puede evaluar si la administración de recurso financiero se está dando. Y además, digamos, todo lo que viene en cadena. El tema financiero, cómo se está funcionando, cómo se está asignando, quién lo monitorea, quién lo ejecuta, cómo se evalúa. Es más, recuerden que la evaluación es antes, durante y después del proceso, y cómo nos han acostumbrado desde mi perspectiva, obviamente nos están acostumbrando desde siempre que estamos viendo la evaluación después, no es durante ni durante el proceso. Es donde es muy importante la evaluación y poner, digamos, cuál es esa reorientación del gasto público, que es muy importante. Yo no sé si alguien más. Sí tenemos en el chat Douglas dice: buenas noches, mi opinión es que no tenemos desarrollo ni inversión del Estado hacia nuestro país, ya que la misma democracia se vive día a día en toda institución pública. Tenemos otro mensaje por allí también de Félix, pero si quiere le damos respuesta al de Douglas y luego vamos al de Félix. También en el chat, en WhatsApp, nos está escribiendo Marcela está teniendo un poquito de problema, entonces a Douglas primero. Buenas noches. Buenas noches, Dina. Buenas noches, Dina. Yo también quiero dar mi aporte. Considero que para venir y poder echar a andar un buen proyecto de lo que es la administración pública, es bueno que dentro de las participaciones de cada uno de los que desee participar como candidatos a un partido político, previo a eso presenten un plan de gobierno. ¿Qué significa eso? Que eso les va a ayudar a poder venir y poder ejecutar las buenas prácticas de cada una de las instituciones o cada una de las unidades que conformen, ya sea las municipalidades, las empresas estatales, para poder y ya tener un conocimiento de cómo implementar cada una de las acciones a tomar en cada una de las unidades o empresas estatales, ¿verdad? Considero que una de los inconvenientes que nuestra Guatemala sufre hoy por hoy es que no hay un plan de gobierno. Muchas veces se llega a una institución municipal sin un plan de gobierno y no hay cómo accionar a cada uno, o cómo el manejo de las instituciones. Entonces considero de que en el aporte que quiero dar o en lo que quiero hacer énfasis es bueno de que cada persona que decida participar dentro de las iniciativas públicas, dentro de lo que es gestión pública, presente un plan de gobierno bien estructurado. Es mi inquietud, mi comentario. Bueno, Dina, muchas gracias. Axel, ¿cuál era la pregunta que nos había dicho el compañero? Por favor, disculpe. Se la leo con mucho gusto. Dice Douglas: mi opinión es que no tenemos desarrollo ni inversión del Estado hacia nuestro país. La misma burocracia se vive día a día en toda institución pública. Bueno. Yo creo que eso lo que tú estás señalando se
se observa y se analiza y se palpa que el Estado de Guatemala todavía en su parte estructural todavía tiene retos, tiene desafíos muy fuertes. En el tema de la inversión pública, en el tema de la inversión social, ya una de las compañeras señaló que una de las tareas aún pendientes es el tema de la inversión social. Digamos, yo no sé si ustedes han leído, pero desde hace 30 años para acá, como que la estructura social del Estado de la región guatemalteca es que como que hay poca clase media, poca clase rica y hay mucha pobreza, ¿sí? Mucho sector pobre. ¿Y eso qué significa? Que el Estado tiene que invertir mucho dinero debería de invertir mucho dinero en el área de salud, educación, vivienda, generación de empleo, generar ventanas de desarrollo para que se amplíe la clase media. Una sociedad cuando se amplía la clase media genera una nueva faceta en la etapa de desarrollo de un país. Eso es muy importante y eso es clave. En la medida que el Estado se refuerce o que observe la disminución de la pobreza, la disminución de la desnutrición, mejorar los niveles de educación, esa cobertura educativa a todos los niveles es muy importante. El tema de la salud, ya uno de los compañeros señaló que acá en Guatemala solo tenemos una salud curativa y no tenemos una salud preventiva. En el tema de la educación, solo nos están educando para, digamos, que no nos están generando ventanas de desarrollo. Entonces, una de las cuestiones es esa perspectiva de la capacidad del Estado, esos 3 elementos que yo he insistido en la primera semana, y algo muy importante, la generación de ventanas de desarrollo no es solo del gobierno central, léase el organismo ejecutivo, sino que son la tarea de los 3 organismos del Estado más las corporaciones municipales. Digamos, una de las experiencias no solo en Guatemala, sino que de muchos países de América Latina donde yo he estado, donde yo he trabajado, es que hay un divorcio entre cada uno de los organismos del Estado más las corporaciones municipales. Alguien de los compañeros ya dijo como que todos andamos como que en diferentes caminos, pero no hay una orientación de Estado. Y entonces esa es una de las tareas pendientes y que esas son de las exigencias que tiene que llevar el Estado democrático. Digamos, en la filmina número 6 y en la filmina número 7 de la presentación, que ustedes ya lo ven dentro del texto, dice hay 2 razones que son causas de la debilidad estructural de los estados de América Latina. La primera es una base fiscal insuficiente y la otra, el otro elemento es la captura de los recursos fiscales en el propio aparato estatal de intereses particulares que acumularon el poder político y poder económico. Eso es la visión de estructura de toda América Latina de 1950.
Y si lo vemos para el 2017, muchos de los países de América Latina, incluyendo Guatemala, tienen todavía esos grandes problemas. Digamos, esa capacidad redistributiva no la tiene el Estado de Guatemala y muchos países de América Latina. Otros estados de América Latina han hecho esfuerzos grandes, pero ¿qué ha pasado? Se han puesto a negociar un pacto político entre todos los sectores que tienen que están relacionados con el desarrollo económico, social y político del país. ¿Y saben cuál es la base fundamental? Es la generación de un sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos son los que en algún momento dado ellos administran la cosa pública. Ellos a veces, como saben ustedes, ellos llegan al poder y entonces tienen que elegir, por ejemplo, para el caso de Guatemala, al Contralor General, tienen que elegir al Fiscal General, tienen que elegir a los jueces y magistrados, en fin, todo mismo que el Tribunal Supremo Electoral, la PDH, en fin, tienen que hacer un montón de tareas y que falta el tema de un verdadero sistema de partidos políticos. ¿Para qué? Para que la representación política sea mucho más transparente y mucho más apegada a la realidad concreta del país. Y esa es una tarea que como ya lo dijo alguien de los compañeros ahorita presentes, son de las tareas que tenemos que exigir como ciudadanos que somos todos. Algo importante, pienso que referente a lo que dice el licenciado, durante todo el conflicto armado y todo el problema político, perdimos muchos intelectuales importantes y como que esa semilla se perdió porque realmente no conocemos ya ese tipo de intelectuales que aporten también al Estado, y los partidos políticos se han vuelto ahí sí que solamente candidatos que por dinero o por algún interés llegan a obtener un cargo político, pero desconocen completamente el qué hacer de la administración pública. Entonces, esa es lo que también no nos permite obtener un desarrollo, porque tampoco se crean planes de gobierno, como usted ha dicho, al futuro, y se cortan cada 4 años sin tener seguimiento, y no nos permite eso avanzar. Lo miramos incluso en cargos pequeños de la administración pública, no digamos en la mayoría de administración del Estado. Igualmente, si nosotros pudiéramos retomar los puntos de educación, pero no solamente educar en la escuela primaria, en la secundaria, sino capacitar mano de obra calificada, eso también vendría a contribuir mucho a ventanas de desarrollo con tanta gente que podría trabajar en otro tipo de cosas y aportar más desarrollo económico a nuestro país, ¿verdad? Así es, Isabel. Sí, Olga, ¿le escuchamos? Gracias, muy amable. Yo estoy de acuerdo con los puntos de vista que dio usted, inclusive Isabel. De hecho, por experiencia, creo que sí es voltear a ver el tema de la educación en forma integral, ¿verdad? Porque mucho de eso, injustamente el conflicto armado, es una de las situaciones por las cuales ya generó atraso, ¿verdad? Y se nota en el tema de educación a todo nivel, porque ya sea para la administración pública o para la iniciativa privada, la calificación de mano de obra es muy baja, porque justamente como lo decía el licenciado, hay más pobreza y hay menos gente con capacidad o con disponibilidad de ir y estudiar. Entonces, ¿qué aportes podemos dar nosotros como administradores, ¿verdad? Tanto ya sea en la parte pública como en la privada, y para los efectos en la pública? Pues a veces, desde mi punto de vista y mi experiencia, yo creo que el tema para cualquier situación es la voluntad política, que ya lo decía el licenciado, ¿verdad? La formación de
de políticos y de partidos políticos, porque inclusive muchos de los procesos sencillos, como ejemplo compras, ¿verdad?, se politizan y son a conveniencia de, pero justamente porque hay puntos estratégicos que ya han sido elegidos por los malos políticos en todo caso, ¿verdad? Pero al final también se vuelve a traer que es parte del tema de la educación, porque al final hemos dejado que esta gente llegue hasta ese punto, esa poca cantidad de gente, porque toda la que está abajo, que no ha recibido educación, no puede venir y protestar, sino que ya hemos visto cómo es que se ganan los políticos a la gente, ¿verdad? Entonces mucho para mí es el tema de la falta de disposición, ¿verdad?, de la gente que está en toma de decisiones a alto nivel, ¿verdad?, que se juega demasiado en esa parte. Y también yo creo que en parte también es la falta de involucramiento a metro cuadrado de cada uno de nosotros, ¿verdad?, porque también se viene hasta ese punto. Si nosotros ya nos dimos cuenta de eso y está fuera de nuestro alcance la toma de decisiones en los puntos en los que nos encontramos, hay que empezar a ver desde nuestro punto, desde nuestro metro cuadrado, en dónde podemos influir, ¿verdad?, apoyar asociaciones o agarrar el tema de educación o apoyar en la parte de la salud, ¿verdad? Porque si no empieza alguien, vamos a seguir así por otros 30 años más, ¿verdad? Y con este gobierno al final tampoco no avanzamos, pero vuelve y regresa la pelotita a toda la mayoría, ¿verdad? Gracias. Gracias, Olga. Sí, tú tienes mucha razón en lo que señalas, y entonces como que la gran pregunta es cuáles son las grandes tareas de Estado que se debe de hacer, y un proceso como de modernización del Estado es conjugar los intereses de los tres organismos del Estado en función del desarrollo, no en función de los políticos, sino que en función del desarrollo y además de las corporaciones municipales. Algo que yo insisto mucho es que no solo es una tarea del gobierno central, del organismo legislativo, del organismo judicial, sino que el tema de las corporaciones municipales, qué se está haciendo, qué se ha dejado de hacer, y algo que se está señalando bastante es el tema que las corporaciones municipales, vía los alcaldes y vía las corporaciones municipales, hacen lo que a ellos les conviene hacer y no lo que deberían de hacer para generar desarrollo para su municipio. Eso es un tema muy importante. Y ahí interviene el divorcio que existe entre municipalidades y los polos de desarrollo, los gobernadores, que eso impide el desarrollo a nivel de las comunidades, ¿verdad? Esa parte política que sigue dividiendo en el interior del país también no fomenta el desarrollo, sino simplemente solo es beneficio de los mismos políticos. Yo quisiera agregar, disculpe, no soy Aníbal, pero no tengo la opción de dar la manita. Que es bien importante que en las poblaciones del interior del país es más la confianza que se tiene en las corporaciones municipales y digamos en los PROCODES, por ejemplo, y esa es una instancia que habría que explotar bastante, ¿verdad? Dada la falta de el divorcio, como mencionaba la compañera, entre lo rural y la capital, digamos, y la ciudad. Habría que explotar esos gobiernos municipales para poder tener un mayor alcance y para poder pues bajarle un poco a la desconfianza que tiene el interior del gobierno central, ¿verdad? Además de lo difícil que resulta para alguien del exterior poder tener acceso a instituciones, ¿verdad? Que como por ejemplo la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Hasta dónde tiene alcance la Procuraduría de los Derechos Humanos en el interior del país? Es un ejemplo de hasta dónde tiene fiscalías el Ministerio Público, hasta dónde se tiene que trasladar una persona para presentar
algún tipo de cuestión judicial, o sea, son las actualizaciones, algo que tendríamos que explotar, ¿verdad? De hecho, yo ahí digo que también la parte de formar líderes, o que los que estamos estudiando o estemos en esta línea nos formemos, porque en efecto la gente del interior queda más en la gente que está más cercana, porque les ven a la gente del Congreso de aquí a la ciudad, por ejemplo, les tienen desconfianza. Inclusive la gente, aunque no sepa leer ni haya estudiado horario y que la mayoría esté disponible. La verdad es que sí, a mí me inquieta un poquito porque por lo que yo les había comentado al principio, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de la tarea, pues hace falta un poquito más de explicación. Entonces, una videoconferencia les va a servir para acabar de preguntarle al doctor qué es lo que necesita. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, licenciado? Buenas noches. Sí, sí. A nivel del aporte, yo creo que los partidos políticos se han convertido únicamente en únicamente transportes electoreros para los candidatos, ¿verdad? Entonces no se puede tener realmente programas, no se pueden analizar ni siquiera los proyectos que tienen, porque no los tienen, no hay políticas bien definidas. En el área de planificación creo que es uno de los grandes falencias del país. A pesar de que están las TPR instaladas en los procesos y están las plataformas de Cicodin y SIGES, hay muy poco, no podemos determinar los impactos y los resultados de toda la ejecución que tenemos en las áreas financieras. Es un completo desorden. No sé realmente en qué momento se va a tomar la seriedad de dar la planificación y el seguimiento para el rol que tiene dentro de la administración pública, porque creo que es una herramienta que se está utilizando muy poco y mal, ¿verdad? Los proyectos anuales son copy-paste, ¿verdad? Entonces así no se pueden conocer las necesidades emergentes que cada área sustantiva de los ministerios o de las municipalidades o las entidades centralizadas puedan tener. Con respecto a la equidad dentro del proceso democrático de un Estado, pues creo que mientras sean grupos de poder que realmente tengan intereses tan espurios, va a ser un poco difícil que la mayoría de la población que no es dueña del capital pueda equilibrar un poco esta balanza. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, René, muy buenas noches. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Por eso es lo que yo insisto. Para la primera semana, la tarea que tienen que hacer ustedes es identificar la capacidad del Estado en los ámbitos que yo señalo para poderlo para lograr que desde lo micro podamos juntar toda esa dinámica para poderlo visualizar desde eso es muy importante, porque desde lo chiquito, desde un ministerio, desde una dirección general, podemos ver la ausencia de la capacidad del Estado. Y la capacidad del Estado, que es lo que me tiene que decir a mí, esos son los retos, son las fortalezas que un Estado debe de hacer si quiere verse, si quiere proyectarse para el futuro. Esa es una tarea pendiente. Muy buenas noches. No sé si tienen alguna duda con respecto al tema de la tarea, al tema de que tienen que hacer como que una síntesis para que lo pongan en el foro y que todos lo podamos compartir en el foro, ¿verdad? De discusión, porque así digamos, desde mi experiencia desde el año pasado que comenzamos con la maestría virtual, es un espacio de discusión formidable para que durante toda la semana, de la semana 1, semana 2, semana 3 y de todos los cursos, ustedes puedan conocer la opinión
qué es lo que piensan los compañeros, qué es lo que puede uno opinar, sugerir, criticar desde una óptica académica, que es muy interesante. Y entonces ustedes pueden ver ahí. Licenciado, buenas noches. Nancy tiene levantada la mano también. Sí, Nancy, por favor. Y Julio César Juárez también. Sí, Julio, Nancy, por favor. Tienen toda la... Nancy o Carlos. Sí, solamente quería escuchar tu opinión en relación a lo que estamos hablando de la capacidad de Estado. Entiendo que la capacidad de Estado al final se podría resumir con la presencia del Estado como tal, ¿verdad? Y esos focos de desarrollo que tenemos tan diminutos en nuestro país son los que han generado que la presencia de Estado en los puntos más vulnerables en el interior de la República sean los que nunca hemos atendido, porque lamentablemente para muchos la visión es solamente enfocarse en los problemas que tiene la ciudad capital, pero podemos hablar de los casos que suceden en la línea transversal del norte, la frontera porosa que tenemos con México, Guatemala, donde tenemos en algunas situaciones, podríamos decir, una capacidad de Estado donde hay diferentes situaciones, pero la presencia de Estado sería lo mismo, licenciado. Sí, Carlos, tú tienes razón. Y esa capacidad de Estado es la visión estratégica que nosotros afrontamos desde la planificación, ver cómo solventamos no solo los problemas del día a día, sino que la capacidad del Estado, desde mi experiencia, hay que verlo desde mediano y largo plazo. Y entonces vemos que hay un divorcio entre el gobierno central más el gobierno local, lo que cada uno camina por diferentes horizontes, no hay una complementariedad, porque una de las grandes ventajas que tenemos como Estado democrático en la conducción de un Estado democrático es que tenemos, en primer lugar, varias instancias del Estado que tienen que fijarse en el desarrollo tanto local, municipal, departamental, nacional, pero lo que falta es que nos sentemos a discutir, nos sentemos a ver, poner sobre la mesa, como dicen muchos, qué es lo que generar los consensos es muy importante. Eso para generar un buen Estado, un buen gobierno y una buena administración pública. Y entonces hay 2 o 3 compañeros que señalaron la herencia del conflicto armado interno. Digamos, 36 años de guerra, eso será que a 30 años de la transición a la democracia, a 20 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿será que el Estado de Guatemala y que será que la sociedad guatemalteca también ya ha superado esos vestigios del conflicto armado, poniendo sobre la mesa, sobre ustedes, digamos, el tema si los guatemaltecos, o bien si la sociedad guatemalteca tiene costumbre de dialogar y de ponerse a negociar, a lograr consensos. Y eso yo creo que es una tarea pendiente de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Y entonces ponerse de acuerdo y ceder un poco los espacios para generar un Estado fuerte, un Estado
implementa nuevas cada 4 años, que hay cambio de autoridades, es volver a lo mismo, y no tenemos una función de Estado, ¿verdad? Y eso es lo que nos está costando mucho. Sí. Y tenemos otro aporte acá de Félix. Dice, y creo que también la falta de tecnócratas o profesionales en la rama de administración pública ha afectado en gran medida la ejecución del desarrollo administrativo del Estado. Ajá. Lo que nos está comentando el compañero, yo ya lo señalé, es si el servicio civil en Guatemala, en el organismo del Estado, en el organismo ejecutivo, en el organismo legislativo, en el organismo judicial, van por el mismo camino. Si la meritocracia es un elemento importante para la consolidación de la administración pública de los recursos humanos. Yo lo he dicho en las capacitaciones, en los cursos, que una parte muy importante es la capacitación de recursos humanos permanente, desde que inicia en el servicio del Estado hasta su jubilación. Y entonces, esos son tareas aún pendientes, porque siempre estamos caminando por separado y no bajo una misma línea. Sí, pues Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Sí, dale. Dale, Luis. Fernando. Como que se te fue el audio. Bueno, ¿te escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿me escuchamos? Sí, ya. Visto todos los detalles. El tema de la relación pública. En punto de vista, yo considero de que, como muy bien decía en los textos que hemos estado leyendo, la exigencia del Estado es un proceso formativo, ¿verdad? Entonces, producto de ello, nosotros hemos estado de alguna manera cierta avance. Yo creo que no puede ir quedarnos con ese sentido del activismo. El Estado, si es proceso de formación continua, considero de que he tenido, no tengo decir que es un error, sin embargo, vale la pena que todos los que estamos inmersos en esta maestría lo hacemos con la firme y convencidos de que necesitamos mejorar, necesitamos tener personas capacitadas en el manejo de la administración pública, ¿verdad? Creo que siempre hemos tenido esta situación que el gobierno central, gobiernos municipales han trabajado cada quien por su lado, podríamos decir. Sin embargo, considero de que se han dado grandes pasos en este tema de la reforma al sector justicia, tema del plan nacional CACUN, que se ven escritos, que hace falta mucho por hacer. Sin embargo, me parece muy importante lo que el tema de los consejos de desarrollo se ha trabajado. Un caso de llegar ahora a una resolución en 2015 se da en donde desde el Consejo Nacional de Desarrollo a definir qué tipo de proyectos puede bajar municipalidades
o todo con los datos de desarrollo. De esto lo recalcar pues que nosotros como Guatemala podemos también poniendo nuestro granito de arena, ¿de qué manera? Participar desde nuestro cuadrado, decía la Ratus, ¿verdad? Yo como ciudadano debo reportar dentro de mi comunidad, dentro del municipio de la institución, yo logro ya todos de la mejora del Estado como tal. La responsabilidad es que ciertamente poder y seguridad de son grupos mucho nosotros podemos haciendo evidencia desde nuestra eso es el comentario que yo quería agregar, pero bien, vayamos nosotros viendo cómo hacer incidencias desde nuestro metro cuadrado. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Son, digamos, algo que yo dije en el inicio, debemos de reconocer que ya no es un estado tan cerrado como lo vimos hace 30 años, sino que ya es un estado mucho más abierto. Pero para llegar a la construcción de un estado democrático todavía tenemos que hacer pasos de gigante. Yo no sé si alguien más quiere estar. Sí, tengo a Nancy, el WhatsApp no ha podido conectarse al audio, dice, en mi opinión, que también hay que poner énfasis en el tema altitudinal del recurso humano. Dentro de su experiencia han existido administraciones que quieren hacer un cambio, pero ya el personal tiene una percepción cómoda del Estado y las autoridades terminan por adaptarse al sistema. Sí, la compañera tiene razón, digamos, pero otra de las tareas fundamentales, algo que yo lo he analizado, yo lo he investigado y lo he trabajado bastante, es el tema que el Estado, y yo lo hablo a nivel general, yo no lo voy a particularizar, el Estado debe de tener funcionarios, digamos, en el organismo ejecutivo, tiene que tener más funcionarios en 011 y 022 y tener una limitación en el contrato 029. ¿Para qué? Para el fortalecimiento del Estado. Y digamos, ¿para qué? Para que ese funcionariado esos funcionarios tengan la capacidad para el fortalecimiento del Estado. Y es más, ¿para qué? Para que los políticos, cuando acceden a la administración de la cosa pública, estén convencidos que hay personal capacitado y que por capacidad esté ahí. O sea, un elemento muy importante es la capacitación y la evaluación permanente de ese trabajador del Estado. Ese es un tema muy importante y clave. Licenciado, mire, para aportar, ¿me escucha, Lick? Sí, yo sí escucho, René. Con el tema de los renglones, es importante. Por ejemplo, el Ministerio de Laboro, ya casi el 40% de su grupo 18, otro 29. Entonces, hay mucha gente que está en toma de decisiones, de forma práctica toman las decisiones, sin embargo es un 011, un 022 quienes trabajan con su firma las decisiones del grupo 18 o de los 029. Entonces, hay mucha gente que está trabajando, haciendo funciones de jefaturas, sin tener firma y poniendo a otras personas a correr con toda la responsabilidad.
Además, yo creo también importante resaltar el papel que tienen que ejercer los entes fiscalizadores, ¿verdad? Yo creo que Contraloría, las auditorías internas, deben velar más, de una forma más preventiva, porque creo que se les está yendo muchos casos fuertes, ¿verdad? Que hasta que tengan algún impacto mediático los analizan y revisan. Yo creo que con auditorías más puntuales o con temas más importantes, a veces se van las auditorías o fiscalizaciones en cuestiones de forma, no se atacan el fondo, ¿verdad? Yo creo que los entes fiscalizadores, con la eficacia demostrada de las plataformas como Citoí, CIGES, Guatenóminas, creo que son elementos de control que deben ser mejor utilizados. Así es, tienes toda la razón. Como yo lo dije hace como media hora, 45 minutos, el tema de la evaluación tiene que ser no solo como el antes, durante y después. Aquí el Estado de Guatemala se acostumbra a ver el después y no el durante. Y entonces lo que tienes que hacer es que fortalecer las instancias de fiscalización. Y entonces eso, digamos, no solo el tema de la Contraloría de Cuentas, sino que hay otras instancias que deben de velar porque esa evaluación permanente de la inversión pública, del gasto público, del personal que está asignado en cada uno de los ministerios y además de las secretarías y en el Congreso y en el organismo especial y en las corporaciones municipales, estén actuando permanentemente en una evaluación de la inversión pública, ¿verdad? Eso es muy importante de lo que tú has señalado, René. Muchas gracias por tus comentarios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solo como para complementar algo de lo que usted estaba y los compañeros estaban comentando. Creo que de primera mano hay que lograr entender y captar de que básicamente estamos hablando netamente de algunos de los esquemas totalmente administrativos o el proceso administrativo como tal, que va de una planificación hasta llegar a un control y evaluaciones. Esto básicamente son definiciones administrativas como tal, independientemente de que sea una empresa privada o en este caso la administración pública. Hay que entender que los procesos conllevan desde una planificación y siguen segmentados hasta llegar a un control y una evaluación. Todo tiene que ser competente. Dentro de estos procesos vemos también los sistemas de contratación de personal, de selección de personal, vemos la distribución de los fondos públicos, vemos un montón de cosas, pero me quiero basar y quiero hacer énfasis netamente en que es un proceso administrativo como tal. Y únicamente que en este caso tendremos que enfocarlo directamente a la administración pública. Gracias. Gracias, Eli. Muy amable por sus comentarios. En el tema de la administración pública, recuérdense, eso lo van a ver durante toda la maestría, es que la administración pública es el ente comunicador del Estado con la sociedad. Y eso, parte de la lectura de esta semana, hay Reina Aguilera, es una autora mexicana la que trabaja este tema y que por experiencia de muchos teóricos que ya los van a conocer ustedes, señala que la tarea importante de la administración pública es el ente comunicador con la sociedad y lo que antes se señalaba que la administración pública solo era un ente del organismo ejecutivo, contemporáneamente la administración pública es los 3 organismos del Estado, las entidades descentralizadas y por sobre todas las cosas en el tema sobre las corporaciones municipales.
Yo no sé si alguien más quiere ir comentando, pero ya estamos finalizando nuestra primera reunión de la videoconferencia del curso. Yo les agradezco infinitamente todo el esfuerzo que me están dando para la primera videoconferencia. Ya para el otro jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, nos vamos a comunicar para la segunda semana, y ya todo el material Axel ya lo coloca el día lunes. Yo no sé si Axel quiere hacer algunos comentarios, por favor, Axel, para ir concluyendo. Licenciado, no sé si alcanzó a leer el mensaje en el chat de Analicet Quiñones. Estaba por allí. Antes de dar por terminado, para que estemos pues ya con todos los comentarios. Analicet. Ya. Analicet dice, nuestra democracia no está funcionando, ya que no hay una política pública estable. La mayoría de nuestros políticos solo velan por sus propios intereses y no tienen un ideal establecido. Por lo tanto, esto conlleva a una mala administración pública, y esto hace que haya muchas veces crisis en la actualidad. Analicet, tú tienes toda la razón. Por eso es que yo he insistido, parte de mi charla de hoy, es que el Estado de Guatemala todavía está en la fase de transición a la democracia. Los elementos autoritarios todavía están presentes, no como los que teníamos hace 30 años. Hay más elementos democráticos, pero hay unos elementos de estructura que son autoritarios, que impide que la administración pública sea más estable, que los políticos, a través de los partidos políticos, a través del sistema de partidos políticos, generen partidos políticos más estables. Una de las características de un Estado democrático es que los partidos políticos son estables en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto la representación política es más fuerte y conlleva que la dirigencia política que accede al poder tiene como función el fortalecimiento del Estado. No como ahorita, no solo en Guatemala, sino que en muchos países de América Latina, la función de los partidos políticos es llegar a administrar la cosa pública, pero no de una manera eficiente ni eficaz. Y entonces, pero en el caso concreto de muchos países de América Latina han cambiado y han logrado revertir eso. ¿A qué? ¿A costa de qué? De más participación, y algo que yo lo he señalado es el fortalecimiento de la clase media. En la medida que un Estado se esfuerce en consolidar la clase media, es un Estado que está viendo a futuro y no está viendo solo el presente. Yo no sé si está claro analizar. Bueno, Nick, tenemos ya el último aporte. Angélica lo tiene en WhatsApp. Dice que el problema en cuestión es que la mayoría de puestos en todas las instituciones políticas no son por capacidad. Eso es lo que ella aporta. Sí, es la ausencia de la fase de la meritocracia, que ya lo comentó, yo creo que Isabel, y eso es
digamos que es una de los retos y de los desafíos del Estado. Y solo para ir concluyendo, el Estado no solo, o sea, no lo tenemos que ver la función del gobierno central, sino que las tareas del Estado es el fortalecimiento de los tres organismos del Estado, más de todas las oficinas descentralizadas, desconcentradas, y además el tema que a veces no se pone a debate, no se pone en la mesa, el tema de las corporaciones municipales, la función de los consejos de desarrollo, el papel de las gobernaciones departamentales, todo eso tiene que ser como que una máquina bien aceitada, pero en la medida en que haya un divorcio en cada una, esa maquinita no se puede aceitar eficientemente. Que yo lo dejaría hasta ahí, Axel. Perfecto. Gracias. Estamos allí entonces. Les agradecemos a todos por su participación. Sé que algunos tuvieron un poco de dificultad, gracias a Dios a la mayoría les pudimos asistir, otros estuvieron aportando desde el chat, WhatsApp. Creo que ha sido muy enriquecedor esto para hacer la primera actividad. Solo les queremos recordar que sus tareas vencen el día domingo, la entrega, tienen un examen por allí que está abajo de los foros. La participación en foros, recuerden que también es muy importante, y la actividad de entrega de ensayo. Traten de pues no dejarlo toda última hora. Les cuento, la población en general en la universidad aumentó y regularmente los profesores dejan sus actividades para domingo en la noche. Entonces a veces es un poquito estresante porque usted está tratando de hacer su tarea y pues cuesta un poquito más de lo normal, ¿verdad? Entonces pues es solamente la recomendación, agradecerles a todos por el trabajo que han estado haciendo. Ya somos 37, son 37 alumnos y ahí están bastante dinámicos todos. Y pues a los que no estén en el chat de WhatsApp, pues envíenme su teléfono por correo electrónico y con mucho gusto los agregamos. Muchas gracias a todos y pues que descansen. Y al licenciado, pues muchas gracias también, ¿verdad? Como siempre, es ahí el pionero en estas actividades. Entonces, pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches y gracias, Axel, por todo el apoyo. Estamos a la orden. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches a todos. Gracias, Axel, gracias. Ya saben. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Para los que tuvieron algún tipo de dificultad con la conexión de audio, sería bueno que hagan una prueba en la semana, que escriban aquí en el chat, manden un correo electrónico y sería unos 20 minutos para hacer pruebas con sus equipos y que entonces en la próxima videoconferencia pues ya no tengan ningún tipo de dificultad. Y ahí estamos siempre para apoyar.